Gracias por darme el privilegio para enseñarte los miércoles este tremendo libro de Romanos. No es un libro fácil para enseñar, aún yo estaba guardando el libro de Romanos y Hebreos para último. Ya nosotros terminamos todo el Antiguo Testamento y una gran parte del Nuevo Testamento. Y me tocó y dije, pues yo tengo que entrar en Romanos y a luchar con los versículos y he aprendido mucho sobre este libro. Y quiero que entienda que cuando nosotros leemos la Biblia hay mucho que quizás no entendemos completamente. Pero aunque no entendemos el plan de Dios como en esta situación para la nación de Israel, para los judíos, para los gentiles, los versículos que han traído mucha confusión y pues algo que podemos saber y entender es que Dios tiene un propósito, está en control en todo momento y aunque parece difícil para nosotros, Dios tiene el plan y ve el futuro y ya ha planificado su propósito para la nación de Israel, para los judíos y pues aunque no entendemos todo, podemos confiar que si está en la Biblia, Dios lo puso ahí con un propósito para nosotros verla y entenderla y ver el futuro que tiene para esta nación de Israel y pues dejarlo en la mano del Señor. Aún eso pasa en nuestra vida también. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos tampoco. No podemos ver el futuro y ya Dios tiene planes para nosotros y tiene un propósito para nuestra vida, pero quiero que tú conozcas que aunque tú no estás seguro y quizás no sabes dónde Dios está dirigiendo y quizás piensa por qué esto está pasando en mi vida, también quiero que entienda que Dios está en control de todo también en su vida. Podemos confiar en Él, podemos venir a sus pies y orar que nos enseñe, pero Dios quiere que nosotros dependemos en Él. Y quizás esta noche tú eres la persona que tiene que depender en el Señor. Y aunque está pasando por algo difícil, no entiende en este momento, Dios siempre permite todo para nuestro bueno y nuestro provecho y para enseñarnos, para acercarnos más a Él y podemos descansar en eso. Romanos capítulo 11, estamos versículo por versículo en este tremendo libro. Pablo ha escrito este libro a los judíos y los gentiles que están en Roma. Y entre este libro está hablando de los planes que Dios tiene para los judíos, aún los gentiles que están en esta iglesia y aún hay muchas preguntas que ellos tienen y hay muchas cosas que está pasando, pero en este pasaje de versículo 11 al versículo 15 puse como título Salvación para los gentiles. Estamos viendo el cambio de cuando Dios dio salvación para los judíos y ahora ellos están en un momento donde están rechazando a el Mesías, están rechazando a Jesús y están en desobediencia y pues Dios ha permitido a ellos que están ya duros de corazón a endurecer su corazón para cumplir un propósito. Nosotros vemos ya en el tiempo que vivimos que el momento que los judíos rechazaron al Mesías, pues el evangelio llegó a los gentiles. Dios llamó a Pablo como apóstol a los gentiles y pues el evangelio llegó a ellos. Yo creo que podemos decir ahora que en este pasaje, en capítulo 11, donde Dios endureció el corazón de los judíos, todavía en este momento, creo que los corazones de los judíos todavía están endurecidos. Pero a un momento donde Dios va a restaurar a la nación de Israel y vamos a ver parte de eso y lo que Dios tiene planes y como dije, a veces no entendemos todo lo que Dios tiene para los judíos y para los gentiles. Recuerda, los gentiles son nosotros,
nosotros somos gentiles y pues el plan de salvación para nosotros. Y vamos a ver un poco sobre esto esta noche. Puse salvación para los gentiles porque estamos viendo ahora ese cambio donde ahora el Evangelio, que es el tema de este libro Romanos, buenas nuevas que Pablo está escribiendo a estos en Roma. El plan de él es hablar sobre la salvación, la redención para todo el mundo. Me recuerdo, había un pastor un día que estaba visitando a una persona en Cuarec, conoció y pasó una vez a su casa y le presentó a este hombre y su familia el Evangelio. Y pues ese hombre en ese momento no confiaba tanto en este mensaje, el Evangelio que este pastor le presentó a este hombre y su familia. Aún el pastor regresó otra vez a esta familia la segunda vez para ver si quizás leyó su Biblia y ahora está preparado para recibir este mensaje. Y cuando llegó a la casa otra vez, el hombre le permitió a él entrar en su casa. Se sentaron otra vez y el pastor otra vez le preguntó si había preguntas y si entendía y compartió unos versículos, pero todavía este hombre, el líder del hogar, no quería confiar en este mensaje. Ese pastor no le dejó así y pues oró y por la tercera vez regresó a su casa otra vez para compartir otra vez el Evangelio porque tenía un corazón para esta familia y deseaba que ellos sean salvos, pero todavía este hombre no quería recibir este regalo de vida eterna. La próxima semana este pastor siguió visitando y visitó a su vecino. Y este vecino le permitió entrar en su casa. El pastor abrió su Biblia y compartió lo que le estaba enseñando a su otro vecino. Y esta familia entendieron y recibieron a Cristo como su único Salvador. Dios empezó a hacer grandes cosas en la familia de este vecino. El vecino que rechazó el Evangelio estaba mirando ahora a su vecino que recibieron a Cristo y su vida estaba cambiando, la vida de ellos estaban cambiando, Dios estaba bendiciendo y Dios aún sanó a una persona en su hogar que estaba de mal salud. Y el vecino que rechazó 3 veces estaba mirando y ahora vio algo, una gran diferencia en esta otra familia que ahora ha recibido a Cristo. Vio las bendiciones que ellos estaban recibiendo, vio el gozo que tenía en su vida porque ahora son nuevas criaturas, un nuevo hombre. Y ahora este hombre estaba diciendo, wow, yo quiero eso. Este hombre ahora invitó al pastor otra vez y dice, mira, ven para mi casa otra vez, quiero escuchar el Evangelio una vez más para poder ver y ojalá esta vez entender. Pues el pastor fue a su casa y él deseaba lo que esta familia tenía, su vecino, que recibieron el mensaje y han cambiado, Dios ha sanado, Dios ha bendecido, había alegría y él deseaba eso. En ese momento cuando el pastor llegó y terminó, le preguntó si quería recibir a Cristo. Y en ese momento ese hombre y su familia recibieron a Cristo como Salvador. Digo eso porque esto es exactamente lo que está pasando a la nación de Israel. Ellos están al momento de rechazar al Mesías, rechazar a Cristo. Estaba dependiendo en salvación por obras. Y pues, como ellos rechazaban, Dios fue a su vecino al lado, los gentiles. Y pues los gentiles ahora por la culpa o por los judíos rechazar en desobediencia al Señor, ahora tienen la oportunidad de recibir a Cristo. Y Pablo quería que viendo los judíos a los gentiles que ahora recibieron salvación, recibieron el Evangelio, que los judíos estén celosos y ahora es ellos recibir el Mesías. Eso que queremos ver en esta noche, este cambio
el evangelio ahora llegando a los gentiles y lo que Pablo deseaba para estos judíos. Vamos a nuestro texto ahí en capítulo 11, vamos a leer ahí, tú puedes quedarse sentado, vamos a leer versículo 11 al versículo 15. Lo bueno de predicar versículo por versículo y un libro es porque es una continuación cada semana. Y aunque escuchamos unos detalles que vamos a repasar de la semana pasada, estamos en una continuación de esta historia entre los judíos y rechazando a Cristo, y ahora entre los gentiles, donde ahora se predica a Cristo crucificado. Romanos capítulo 11, vamos a empezar ahí en versículo 11, terminamos en versículo 15, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Ahí terminamos el versículo 15 en esta porción, y aunque este pensamiento va hasta el versículo 24, no quiero tomar esta grande porción, porque después no estamos viendo poco a poco estos versículos. Recuerda por un momento la semana pasada. Estuvimos en capítulo 11, versículo 7 al versículo 10, y vimos unos detalles sobre el corazón endurecido de los judíos. Quiero que entienda que la nación de Israel, los judíos, ya estaban con un corazón duro. Ya ellos estaban rechazando el Mesías, estaban en obediencia. Dios no llevó un corazón que estaba ablandado y lo endureció. Ya el corazón de ellos estaba duro, ya estaba en desobediencia. Lo que Dios hizo cuando dice que Él endureció el corazón de los judíos, solamente que Él no permitió que ellos cambien, no permitió que ellos cambien de a obedecer y recibir el evangelio, porque Dios tenía un propósito para hacer y necesitaba que los judíos estén duros en cuanto al evangelio. Tu pregunta dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quería que los judíos vengan a sus pies? ¿Por qué Dios no permitió y endureció el corazón de ellos para que ellos no tengan un corazón ablandado y reciban el Mesías? Pues ahí llego donde a veces no entendemos el plan de Dios, o está claro aquí, pero a veces no entendemos por qué Dios, que desea y murió para todo el mundo, decidió endurecer el corazón de los judíos aquí. Y vamos a entender, y creo que hablamos la última vez sobre eso, pero la pregunta de los judíos, y cuando vemos Pablo, y cuando vemos el libro completo, Pablo está escribiendo esta carta a estos judíos y gentiles. Él está dando preguntas y contestándolas. O cada vez que tú ves una pregunta, él está tratando de adelante a averiguar lo que ellos están pensando, dar la pregunta en la carta y contestarla. En su mente está diciendo, yo sé que ellos tienen dudas sobre esto. Pues como vemos aquí una pregunta, él hace la pregunta y lo contesta porque él sabía que ellos, los judíos, iban a tener esta pregunta. Pues los judíos en este momento, aunque están rechazando, había muchos que pensaban, pues Dios ha terminado con su pueblo. Dios escogió a los judíos
tenía un plan para ellos. ¿Por qué una gran porción de los judíos en el tiempo de Pablo han rechazado a Cristo, al Mesías? ¿Cómo es posible que el pueblo elegido, escogido por Dios, ahora mayormente todos de ellos están en contra y no quieren recibir el evangelio por gracia, por fe? La pregunta es si Dios ha cambiado su mente, si Dios ha sido un error, o si Dios ya no quiere a los judíos y ahora se olvida de ellos y dice, yo voy ahora a los gentiles. Pues Pablo lo contesta y lo contestó antes en los versículos anteriores y dijo, no es así. Dios tiene un plan para ello. Recuerda que hay un remanente. El remanente es un grupo pequeño entre todos de Israel que se mantuvieron fiel al Señor y son cristianos, y ese remanente Dios está cuidando de ellos. Había un remanente en el tiempo de Elías, que nosotros vimos un ejemplo. Había un remanente en tiempo de Pablo, y iglesia, escuche bien, hay un remanente ahora, en 2025, y tú eres parte de ese remanente, si tú conoces a Cristo como Salvador. Si tú estás aquí esta noche y no conoces a Cristo como Salvador, tú no eres parte del remanente y necesitas a Cristo para que tú seas parte de este remanente grupo que están con Cristo y has recibido a Cristo como Salvador. El remanente va a seguir, va un remanente en la tribulación, aunque nosotros vamos a estar en los cielos, en el rapto, durante esos 7 años, a una gran avivamiento aquí en esta tierra, donde muchos van a recibir a Cristo y Dios va a tener un remanente aún en la tribulación. Ese remanente que está vivo en la tribulación entra en el milenio. Dios siempre va a tener, y en cada generación va a tener un remanente. ¿Qué es ese propósito que Dios tiene? ¿Por qué Dios endureció el corazón de los judíos? Lo dice ya un versículo anterior y lo va a decir otra vez. Dijo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? Pues hasta que haya entrado la plenitud completo de los gentiles. Hasta que Dios ha salvado el último gentil. Hasta que esa última persona en este mundo ha recibido a Cristo como Salvador. Pues el propósito de Dios desde el principio, esto no fue una gran sorpresa. Dios ya sabía que los judíos iban a rechazar el Mesías. El plan de Dios fue que el evangelio iba a llegar a los gentiles. No fue una sorpresa. Dios no dijo un día, wow, los judíos han rechazado, pues vamos a enviar a los gentiles. Era parte del plan. Y pues Dios tenía que endurecer el corazón de los judíos para que ahora el evangelio llegue a los gentiles hasta la plenitud de los gentiles. Después, Dios va a ablandar a los judíos y va a restaurar su pueblo en ese momento. Vamos a estar hablando sobre eso no solamente esta semana, pero en los próximos versículos. Iglesia, quiero ver en esta noche 3 detalles sobre esta transición del evangelio de los judíos a los gentiles. Número 1, vemos la salvación para los gentiles en versículo 11. Número 2, vemos la restauración para los judíos en versículo 12. Después Pablo da una exhortación a los gentiles en versículo 13 a 16. La salvación, la restauración y la exhortación. Vamos a empezar número 1 esta noche, salvación para los gentiles. Mire conmigo ahí en su Biblia, versículo 11, porque vamos a estar en tanta información en estos versículos y quiero tomar el tiempo para asegurarnos que entendemos los versículos. Muchas veces la leemos rápido y cuando terminamos decimos, ¿qué yo leí? ¿Qué significa esto? Y cambiamos a otro libro porque Filipenses es más fácil para entender y lo desanimamos, pues decimos, no entiendo esto que está pasando y dice, mira, esto es para el pastor, para que él puede entenderla y yo espero que estudie Romanos para entenderla. Aún tenía miedo yo mismo
Señor, necesito porque tengo miedo de estudiar Romanos y ahora, gracias Señor que tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos y a abrir nuestros ojos para que podamos ver el libro claramente. Ahora yo entiendo mucho más lo que está pasando solamente paseando tiempo en oración y cuando ve el libro completo, el contexto es cómo se abre y tú puedes entender lo que está pasando. Mira versículo 11. Voy a hacer lo mejor posible para que tú entiendas y veas lo que el Señor me ha enseñado sobre estos versículos. Digo pues, aquí está la pregunta que Pablo está dando, que quizás ellos estaban preocupados y Pablo va a contestar. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Pablo contesta, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Wow. Hay mucho. Yo tomo los versículos cuando predico, si conocen lo que mi estilo de predicar, y yo siempre tomo las partes en comas. Yo tomo una parte hasta una coma y después sigo la otra y para nosotros verlo todo juntos. Y aquí hay unos cuantas divisiones en este versículo para verlo. Vamos a empezar en la primera parte. Digo pues, estas dos palabras significa ahora pregunto. Es decir, ahora yo voy a preguntar o yo pregunto. Después se hace esta pregunta. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Recuerda que esta pregunta no es de Pablo. Pablo está pensando que ellos, los judíos y los gentiles, tienen esta pregunta porque él lo va a contestar correctamente. Eso no es una duda que tenía. Pero está tratando de ver qué ellos van a preguntar y yo lo voy a contestar antes que ellos me escriben otra vez. Pero Pablo dice, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué ellos han rechazado a Cristo? Y pues dice, han tropezado y se cayeron para no volver a levantarse. Pablo utiliza dos palabras importantes aquí, tropezar y caer, que hay una diferencia entre los dos. Israel ha habido tropezado, pero ellos no se cayeron, en el sentido de ser removidos del plan de Dios. Ellos todavía pueden recuperarse porque fue un tropiezo, ¿verdad? Tú camina en la oscuridad y tropieces sobre algo y no te va a caer, a veces te cae, pero mayormente solamente va a trip yourself, ¿verdad? Pero no va a caer. Esto me recuerda mucho de los cristianos. A veces nosotros como cristianos tropezamos en el pecado. No significa que perdimos nuestra salvación, solamente que en ese momento hemos entregado a nosotros mismos a la tentación de Satanás y lo tropezamos en el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Dios, confesamos nuestro pecado, Dios nos levanta otra vez. Dios no se olvida de nosotros, siempre nos da otra oportunidad para regresar. Iglesia, qué bendición es que Dios me ha dado a mí no solamente una segunda oportunidad, pero la tercera, y cuarta, y 5 y 6, me ha dado a mí muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? Y pues, cuando cayemos y pedimos perdón o tropezamos, Dios siempre nos levanta. Recuerda 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta noche, si tú estás aquí presente y tú estás tropezando en un pecado y estás luchando con un pecado, pues tú puedes esta noche aún confesar ese pecado y pedir que Dios te perdone para que Él te levante y puede caminar otra vez con Él en una relación que le agrada a Él. Han tropezado los de Israel para que cayesen.
Recuerda, para ellos cayesen significa que ellos ya, Dios ha terminado con ellos y que ya no hay oportunidad y que ya Dios ha terminado con la nación de Israel. Pues mira la respuesta de Pablo. 3 palabras. No es la primera vez que Pablo dice esta frase. En ninguna manera. Está confirmando a ellos que Dios no ha terminado con la nación de Israel. Y Pablo contesta esta pregunta diciendo, no han caído. Dios no ha terminado con los judíos. Y Pablo demuestra que Dios está trabajando aún con el remanente, que Dios tiene un remanente, un grupo que todavía siguen fiel al Señor, aún trabajando con el remanente hoy en día. Y Pablo nos deja saber que Israel no están perdidos para siempre. No han caído y no están perdidos. Dios tiene un plan y en el final Dios va a restaurar a los judíos. Todavía no lo ha hecho. Los judíos que están viviendo hoy en día todavía están con sus corazones endurecidos. Por eso es difícil a muchos predicar a los judíos. Por eso no se permite a empezar una iglesia en Israel. Son difíciles para poder hablarle de Cristo. Ellos están esperando al Mesías. Y puedes hablar sobre las cosas que ellos han pasado y la ley, pues no quieren escuchar. Están endurecidos su corazón. Están con su mente pensando que el Mesías viene pronto. Él no ha venido todavía. La salvación es por obras, por la ley. Están solamente en eso. Significa que Dios no ha permitido a ellos abrir sus ojos. Ya hemos leído que ha endurecido el corazón de ellos. Pero hay restauración y viene para la nación de Israel. ¿Cuándo viene la restauración para Israel? Vamos a ver un poquito hoy y vamos a ver cómo Pablo lo menciona. Mira la próxima frase ahí en versículo 11. Dice, pero por su transgresión, ahí, por su pecado, por el pecado de Israel vino la salvación a los gentiles. Por la desobediencia de los judíos, permitió que otros, los gentiles, la otra parte del mundo, porque solamente hay judíos y gentiles, alcanzar salvación. Iglesia, escuche bien. Nosotros somos salvos. El evangelio llegó a ti porque los judíos rechazaron a Cristo. Si ellos no han rechazado a Cristo, los gentiles quizás nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio. Aún debemos dar gracia en un sentido que los judíos rechazaron a Cristo porque ahora el evangelio llegó a los gentiles, a ti y a mí, y ahora recibimos el evangelio, somos salvos y tenemos la oportunidad de ir al cielo con el Señor. Solo dice aquí, por su transgresión, por su pecado, vino la salvación a los gentiles. Son nosotros. Vino salvación para ti y para mí por el pecado de los judíos. Le dio la oportunidad para que el evangelio llegue a los judíos. Iglesia, muchas veces por nuestro pecado perdemos la bendición de Dios. A veces no obedecemos al Señor. Y pues cuando no obedecemos, estamos en desobediencia, muchos de nosotros, incluyendo a mí, nosotros perdemos las bendiciones de Dios. Dios empieza a bendecir a otros. Y a veces causa celo. ¿Por qué Dios no está proveyendo para mí? ¿Por qué Dios no me dio un carro nuevo a mí? ¿Por qué Dios no me... Y empezamos a tener celo porque otros están bendecidos y nosotros no. Pero cuando miramos nuestra vida, la verdad es que nosotros somos culpables. Porque no estamos en obediencia al Señor y perdemos la bendición que Dios desea para nosotros. Dejamos el pecado porque deseamos la bendición otra vez. Reconocemos, yo necesito la bendición de Dios. Yo deseo la bendición de Dios. Por eso ahora dice en versículo 11, mira la última parte. Para provocarlos a celo.
Por la transgresión, pecado, vino salvación a los gentiles. ¿Por qué vino salvación a los gentiles? Pablo dice, para provocarles a celos. Los gentiles recibiendo el evangelio causó celo a los judíos. Ellos pensaban que, hey, nosotros somos el pueblo de Dios, el evangelio solamente era para nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora estos gentiles de allá, estos pecadores, por qué ellos ahora tienen la oportunidad de ser salvos? Y ahora los judíos están celosos y Pablo estaba diciendo, qué bueno, ojalá que están celosos y se den cuenta del Mesías y venga a él. Por eso dice, para provocar los celos. Es cuando un niño dice a su mamá que no quiere regalo. Yo me recuerdo un día, estaba dando regalos a los niños que estaban en la casa. Nosotros, había familiares. Uno de los niños, pues, en su lista de regalos, estaba spoiled, ¿verdad? Y en su lista tenía PlayStation, en ese tiempo fue número 2 o 3, y cosas caros. Nosotros no podíamos comprar nada caro, pues nosotros le compramos una Biblia y le compramos algo pequeño. Y cuando este niño abrió el regalo que nosotros le regalamos, no la quería. En la carne quería darle una bofetada a ese niño, pero no lo hice, no. Dentro de ti dice, mira yo gasté dinero de mi trabajo duro y me tiró el regalo a mí otra vez, que no lo quería, que no era suficiente, que no costaba el dinero que él deseaba. Y pues el papá de ese niño sacó, le quitó el regalo y se lo dio a la otra persona que lo deseaba. Y causó celo ahora. Oh, no, él me lo dio a mí, dame ese regalo para atrás. No, tú no lo querías en el principio, ahora no lo pides porque no es tuyo. Israel hicieron lo mismo. Vieron que los gentiles ahora llegó el evangelio y ahora los judíos están diciendo, hey, nosotros somos el pueblo. El evangelio es para nosotros, no es para ellos. Y Pablo quería que ese celo, pues, provocaba en ellos el deseo de tener salvación. Es una gran lección, que Dios trabaje en maneras que no esperamos. Ellos no sabían, y los gentiles no sabían que el evangelio iba a llegar a ellos. Dios a veces trabaja en maneras que nosotros no esperamos. A veces Dios provee para nosotros. ¿Tú te recuerdas un momento en su vida donde Dios proveó para algo? Y tú ni imaginaste que Dios iba a utilizar a esa persona para proveer. O tú no puedes ni imaginar que Dios iba a proveer en esa manera. Nosotros estábamos orando como familia para un carro por muchos meses. Yo no sabía en la manera que Dios iba a obrar y le dio a nosotros 2 carros gratis. Yo no pensaba, ni mi familia pensaba que Dios iba a trabajar en esa manera. Nosotros empezamos el proyecto de aire acondicionado. Nosotros no esperamos que había una persona que afuera de la iglesia que iba a dar una ofrenda de $1,000 para ese proyecto. Llegamos a las sillas. Nosotros no esperamos que uno del grupo de Wisconsin que escuchó el testimonio de la iglesia y los deseos que iba a dar una ofrenda de $800. Por eso aquí empezamos a 800, no a 0. No esperamos muchas veces la manera que Dios trabaja en nuestra vida. Los gentiles no sabían que el evangelio iba a llegar por el pecado de los judíos. No era la manera de eso. Pero muchas veces Dios trabaja para que nosotros entendemos que es solamente Dios proveyendo. Cuando Dios provee de una manera tan grande que tú dices, wow, ¿cómo esto es posible? Dios lo provee en esa manera para que tú veas que esto solamente podía ser Dios. Y que nosotros le demos gloria solamente a Él. Para que no digamos, mira lo que yo hice. Mira lo que yo compré.
Mateo capítulo 5, versículos 16, me recordaba de este versículo. Dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno que podemos dar testimonio y otros pueden glorificar como lo hacemos los martes y oramos y comparten bendiciones y dicen Dios contestó, Dios sanó y nosotros podemos dar gloria solamente a Dios. Eso que Dios desea. Número 2, esta noche vemos la restauración para los judíos. Mira lo que dice en versículo 12. Y su transgresión, recuerda, este pecado de los judíos, y su transgresión es la riqueza del mundo. Estaba hablando de judíos, y su defección, las riquezas de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. En el sentido que esa primera parte en su transgresión, el pecado es la riqueza del mundo, en el sentido que ahora el evangelio llega al mundo, el evangelio tiene el privilegio de esta riqueza del evangelio, y su defección o su fracaso por su desobediencia a los judíos, la riqueza ahora a los gentiles. Ahora entiende la gracia que trajo la oportunidad que los gentiles sean salvos por su fracaso. Los gentiles fueron enriquecidos por Israel o el rechazo de Israel para salvación. Pero ahora Pablo da esta pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? Está hablando de la restauración de Israel. ¿Cuánto más es importante para ellos ser restaurados? Y Pablo, dando esta pregunta, anticipa el arrepentimiento de la nación de Israel. Ahora quiero leer un versículo en capítulo 11, versículo 26. Vaya ya conmigo para que vea este versículo que ha causado mucha confusión hoy en día sobre, no va a pasar mucho tiempo, que ya el tiempo se me está yendo y quiero terminar hasta versículo 15. Mira Romanos 11, 26. Y vamos a llegar a este versículo más adelante. Creo que yo voy a pasar más tiempo cuando llegamos allá. Pero cuando hablamos de la restauración de Israel, dice en Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Esto no significa que Dios en un momento va a salvar a todo Israel, no importa si creían en el Mesías o no. Está hablando de una restauración de la nación de Israel, que en un momento Dios va a salvar a todos que han venido, como fue enseñado a los gentiles, por gracia y por fe. En ese momento Dios va a salvar a todos en la nación de Israel que han venido a Él, porque va a venir un momento. Ahora yo te voy a decir que yo pienso sobre cuándo es este momento. Ahora mismo estamos en el momento de Romanos 11, donde Dios ha endurecido el corazón de los judíos. ¿Por qué yo conozco eso? Porque todavía Dios está trabajando con los gentiles. Recuerda que este cambio no es hasta la plenitud de los gentiles, hasta esta última persona que ha recibido a Cristo entre nosotros los gentiles. Cuando venga esa persona y sea salvo, pues ahí vemos el rapto. Creo que en la tribulación es cuando vemos esta restauración de los judíos. Vemos los 144,000 que van a predicar en la tribulación, que van a ser salvos, son los judíos. A 12,000 de cada tribu. Llegamos a 144,000 y pues durante la tribulación es cuando Dios
va a ablandar el corazón de los judíos. En vez de ser endurecido, va a abrir sus ojos, va a ablandar su corazón. Ellos se van a dar cuenta que el Mesías que ellos estaban esperando ya vino y ofrece salvación por gracia y por fe. Y vamos a ver un gran avivamiento en esta tierra durante la tribulación, donde muchos de los judíos van a venir y vemos esta restauración. Dios va a cumplir su promesa en ser rey de los judíos cuando lleguen al milenio. Dios está cumpliendo su restauración, va a cumplir esa relación con la nación de Israel y va a ser su Dios en el milenio, donde Él va a reinar en esta tierra por 1000 años y cumplir lo que dijo en el Antiguo Testamento. Más después vamos a hablar más en detalle sobre Romanos 11:26. Pero quería mencionar este versículo porque tiene mucho sobre contestando esta pregunta de cuánto más su plena restauración. Ahora, número 3, vemos la exhortación a los gentiles. Pablo ahora cambia y empieza a hablar a otro grupo. Antes estaba hablando a los judíos, ahora está hablando con los gentiles. Y pues de versículo 13 a versículo 15, Pablo le avisa a los gentiles que no tenga el orgullo que tuvieron los judíos, porque ellos tuvieron orgullo y rechazaron el Mesías. Que no sean como ellos. Mira versículo 13. Esta es la introducción de esta conversación ahora a los gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Los capítulos más difíciles de Romanos es capítulo 9 al capítulo 11. Más sobre las palabras elección, predestinación y de los calvinistas, capítulo 9, 10 y 11. Hay mucha confusión en cuanto a la soberanía de Dios, pero Pablo, aunque capítulo 9 suena como los calvinistas, pero capítulo 10, Pablo realmente nos enseña que salvación es por gracia y fe y que es la decisión que nosotros tomamos y que Dios murió para todo el mundo. Pablo dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Este llamado fue por Dios. El apóstol fue el oficio más importante en el Nuevo Testamento. Fue la posición más de autoridad en el Nuevo Testamento. Y Pablo tenía esta autoridad para escribir las Escrituras. Y Pablo tenía la autoridad para empezar iglesias. Pero dice algo importante, dice, honro mi ministerio. Esta palabra honro en griego original significa magnificar o glorificar. So Pablo está diciendo, yo magnifico o yo glorifico mi ministerio. En el sentido que está levantando, magnificando a Dios y está glorificando a Él. Y una manera de honrar su ministerio fue para llevar el evangelio a los gentiles por gracia, por fe del Señor. Va a permitir a los judíos ver cómo salvación es por gracia y no por obras. Es parte del ministerio de Pablo. Y Pablo estaba orgulloso de su ministerio, de su llamado como apóstol a estos gentiles. Ese orgullo fue su título, su trabajo. No fue nada que él hizo. No estaba orgulloso por lo que él estaba haciendo. Estaba orgulloso porque Dios le dio este título, este trabajo. Nos recuerda que todo lo que hacemos para el Señor, no debemos tener orgullo en lo que estamos haciendo nosotros, pero en Dios dejándonos a nosotros administrar y servirle a Él en esa manera. Mira versículo 14.
Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, Pablo dice, y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo esperaba que compartiendo el evangelio a los gentiles iba a provocar, como hablamos antes, provocar celo a los judíos. Cuando dice a los de mi sangre, son los judíos. Porque Pablo también fue judío, cuando dice que son de mi sangre o los de mi sangre, está hablando de este grupo, los judíos. Pablo quería alcanzar a los judíos por el ministerio de los gentiles. Pablo quería que los gentiles podían ministrar a los judíos y enseñarle a los judíos que salvación no es por obras, no es por la ley, pero salvación es por gracia y por la fe que tenemos que tener en Jesús. Uno de los propósitos de honrando a Dios en su ministerio es predicar también a los judíos para que ellos vengan al Mesías. Por eso Pablo dice ahí en versículo 14, y hacer salvos algunos de ellos, para que sus celos algunos pueden ser salvos y ser parte de remanente. Aunque Pablo era apóstol a los gentiles, él tenía un corazón para los judíos. Él deseaba que quizás algunos de ellos puedan ser salvos por el ministerio de los gentiles. Terminamos aquí en versículo 15. Pablo dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Versículo 15 tiene el mismo pensamiento de versículo 12. Si tú ves versículo 12, dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. El rechazo de Dios para Israel trajo reconciliación al mundo. Cuando dice porque su exclusión, está hablando de Israel y su rechazo a Dios. Es la reconciliación del mundo, o otra palabra, es la salvación para los gentiles. Y la reconciliación es basada en la muerte de Cristo. Si vamos atrás a Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pues, ¿qué es la pregunta? Pablo dice, ¿qué será su admisión? Su admisión a Dios. Dios aún va a ablandar su corazón de Israel y van a regresar a Dios. ¿Qué es su admisión? ¿Qué es su restauración? Dios es que va a ablandar. ¿Y qué va a pasar? Pues su admisión va a ser la resurrección de entre los muertos. Por eso dice parte de la pregunta, si no vida de entre los muertos. Esto se habla que cuando Israel viene a Cristo y Dios establece el reino en el milenio, la restauración de Israel es comparado a dando vida a los muertos, porque ellos estaban muertos espiritualmente. Dios va a restaurar a ellos y va a ser su rey en el milenio, y pues vida entre los muertos. Dios le va a dar vida entre los muertos espiritualmente, que fue la nación de Israel. Lo quedamos ahí, aunque sigue el pensamiento en versículo 16, pero no vamos a tener tiempo para mirar esos detalles. La semana que viene seguimos con este pensamiento, pero vamos a dar gracias que el Evangelio llegó a los gentiles, quien son nosotros.
Y vamos a seguir predicando el Evangelio y aún orar por los judíos. La Biblia dice orar por la paz de Jerusalén. Debemos de tratar de alcanzar. Yo tengo un amigo aquí en Mayagüez que es judío, de una iglesia aquí en Mayagüez, y es judío mesiánico, que significa que aunque son judíos y siguen las leyes o observan los que el Antiguo Testamento tienen, todavía creen en el Mesías verdadero, creen en la salvación, solamente practican las cosas que están en la Biblia. Aún sus niños han venido a escuela de verano aquí en nuestra iglesia, y cuando han venido y hemos predicado a ellos, siempre le ha dado muchas preguntas sobre salvación, sobre detalles de la Biblia, porque en su iglesia pues observan sus servicios diferentes que nosotros. Pues hay judíos hoy en día que conocen al Señor y ha venido a Él por gracia y por fe, pero hay judíos, mayormente todos, que todavía están esperando al Mesías. Judíos hoy en día donde tiene su corazón endurecido todavía, porque no es tiempo, la plenitud de los gentiles todavía no ha terminado. Cuando venga la plenitud de los gentiles, vamos a ver el rapto. Ya Dios ha salvado el último en 40, ya sabía desde el principio de este mundo quién iba a ser salvo, porque sabe todo. Y pues cuando esa última persona sea salvo, es la plenitud, el completo de los gentiles. Después entramos en la tribulación, y ahí es donde vamos a ver Dios ablandar el corazón de los judíos. Van a venir a Él, van a restaurar esta relación, y después entran en el milenio donde Dios va a ser su rey y cumplir la promesa del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias.